Grazie mille. Así en italiano le respondo. Claro. Ya no, ya. ¿Qué pasó? Ahí, ahora sí. Bien, chicos, vamos a empezar la clase. Profe, antes de que empiece, bueno, averiguando por ahí, Sí, justo en este aniversario del colegio, profe, usted es una fuente de primera mano. Y hemos preguntado a muchos profesores quién es el profesor más antiguo o al menos el que está desde los comienzos y todos han apuntado a usted, profe. Más bien quisiera que nos cuente, profe, ya. ¿cuál ha sido el primer local, profe, del colegio, profe? Más o menos dónde está ubicado para que los chicos que ahora son recontra jovencitos, pues no conocen cuál ha sido, ¿no? Pues de repente usted nos Allá. puede reseñar. Sí, tengo un escrito, no sé si lo puedo compartir. Profe, por favor, mándelo, profe, mándelo para que de ahí se va a sacar un trabajo para ellos. Ya lo voy a... ya, entonces lo voy a compartir ahorita también. Vamos a abrir entonces el archivo. Chicos, mientras el profesor va buscando eso, de repente aquellos que van a hacer el cómic, de repente podrían hacerlo en torno a la historia del colegio, de repente, ¿no? Recabando, qué sé yo, información valiosa que el profesor de repente nos puede dar, chicos. Y aquellos que van a hacer la declamación, bueno, ya ni modo, ¿no? Pero sería muy interesante que lo del fitness, del cómic, lo hagan sobre el aniversario del colegio. Ya, miren. Eh, Esa es una breve reseña de la institución. Alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería del Distrito del Agustino, viendo que los jóvenes del distrito tenían la necesidad de prepararse para ingresar a una universidad y no contando con el dinero necesario, decidieron formar una academia que responda a esa situación. Buscaron un local y no pudiendo tener uno propio o poder alquilarlo, solicitaron a un colegio del Estado. El director aceptó el pedido, pero cuando ya iba a darse la instalación, les negaron argumentando que la UCE, lo que hoy en día es la UGEL, no quería. Las razones, porque se podría utilizar con fines políticos. Bueno, si empezamos así, no hacemos nada, ¿no? La verdad era que la única política era servir pues a los jóvenes que no tenían las capacidades económicas suficientes. Era la única política que impulsaba la institución, ¿no? Nuevamente se inició una campaña en búsqueda de un local gracias al señor Melgar, que era presidente del Club Deportivo Santa Rosa, así se llamaba el Club Deportivo, ¿no? En sus instalaciones empezaron las clases del APU, ¿no? Gracias a él, está en Santoyo se encuentra, ¿no? El lugar, en Santoyo. Se pudo materializar el ideal. Se dictaba solo para Universidad de Ingeniería nada más. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los estudiantes que enseñaban eran de la Universidad Nacional de Ingeniería y estaban en su campo, pues, ¿no? Algunos se enseñaban ya en otras academias y esa experiencia la querían volcar acá en el Agustino, ¿no? En el turno de la noche de 6 a 10 de la noche. Ese era el turno, no había masa. De ahí pasaron a un segundo recinto, era un local comunal conocido como el Tántara. Pero ¿qué pasaba? Ahí siempre había interrupciones. ¿Por qué? Porque habían asambleas de la zona. Entonces no se podía pues seguir las clases normales y eso no era justo para los estudiantes. Después se buscó otro local con la profesora Rosa Martí Corena en la cuadra 17, quien tenía un local en el que funcionaba un colegio primario, ¿no? Simón Bolívar, cuadra 15 de la avenida principal del Agustino, avenida Río Agüero, en la cuadra 15.
Bien, ahí se incrementó el horario del turno tarde. Eh, la dirección 1570, sí. Ahí se incrementó el horario del turno tarde a partir de las 3, ¿no? Hasta las 7. Para que continuara la academia era necesaria la publicidad. Muy importante la publicidad, ¿no? Para que crezca, pues, ¿no? ¿Quién mejor que los profesores y los alumnos identificados con el APU? O sea, los mismos alumnos iban a volantear. Los mismos alumnos, ¿ah? Voluntariamente. No se les decía volanteen. Ellos mismos preguntaban. También pegaban afiches. O sea, hacían afiches así como las fiestas chichas, de colores, pues, ¿no? Y pegaban en las paredes. Después también se confeccionaron banderolas. El récord de confección de banderolas fue de 60. Se hizo en 2 domingos, desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente, 3 de la mañana, 4 de la mañana, con tela, el famoso sedalín, con papel lustres que hacían letras con las máquinas y se recortaban después uno a uno, letra por letra. El engrudo también lo hacían los mismos profesores y alumnos, ¿no? Algunas mamás también ayudaban. Así fue que todos colaboraban para que el APU tuviera la publicidad necesaria, ¿no? Y todo ello hecho por los mismos integrantes, ¿no? La rueda había iniciado su recorrido indetenible. Los estudiantes pedían una preparación para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como se preparaba solamente para la UNI, ahora querían para San Marcos, ¿no? Claro, había bastante postulante para San Marcos. Esa presión social hizo que el APU creara pues un nuevo un nuevo ciclo, ¿no? Y sirvió también para otras universidades, ¿no? Durante 2 años se preparó y se hizo para otras universidades. Pasaron los años y los exalumnos, que ahora eran profesionales y ya tenían hijos, ¿no? Como tenían hijos, los exalumnos requerían urgente un colegio para sus hijos, ¿no? Pero que sea de alto nivel, ¿no? Porque eran para sus hijos, pues, ¿no? Y el APU era el único capaz en el distrito, de lograrlo. Y así fue, se planificó durante años, 3 años, y se gestionó también la creación del colegio llamado Juan Crèvecoeur. Aparece Juan Crèvecoeur y también la necesidad hizo que se creara un segundo colegio Nuevo Perú. O sea que los dos coexisten. Los éxitos continuaban en la academia, el colegio y en el desarrollo de actividades culturales. Por ejemplo, se promocionaba la música andina, la música de nuestra, ¿no? En los eventos musicales que teníamos, el acto cultural, ¿no? El APU siguió engrandeciéndose por todos los lados. Y los nuevos profesores aumentaban gracias a quién, a los exalumnos, ¿no? Quien les habla es un exalumno también. Eran profesionales de diferentes ramas, caso mío lingüística, tanto de la UNI como de San Marcos. Bien, actualmente posee, mire, los niveles del APU. Empezamos con la estimulación temprana, seguimos con inicial, viene primaria, secundaria y ya viene la academia, que es para la UNI y para todas las universidades, ¿no? El ciclo San Marcos cubre eso, ¿no? Hoy promueve trabajos de ciencias y humanidades con las famosas ferias, ¿no? A través de ferias escolares. Y los que lograron hacer el APU fue la Institución Educativa y Cultural APU. Fue fundada el 23 de agosto del año 73 por Walter Ortiz López, enseñaba geometría, ingeniero industrial. Jesús Chávez, que tiene libros sobre química, él era ingeniero petroquímico y enseñaba química, por supuesto, ¿no? Freddy García Garay enseñaba arquitectura, el que hacía los diseños de todas las prácticas, todo, ¿no? Los diseños, los dibujos, ¿no? El engranaje, todo eso. Carlos Moreno, también ingeniero mecánico, enseñaba física. Y Oscar Cajahuaringa, ingeniero civil, enseñaba aritmética, ¿no? Engrandecida por cientos de jóvenes profesionales hoy en día, ¿no? En el rubro del profesorado y exalumnado. O sea que pasaron a engrosar las filas del profesorado y también de exalumnos, pero exalumnos exitosos, ¿no? Dice que hoy engrosan las filas más lúcidas de la sociedad peruana, pero no solamente ahí, ¿no? Sino también del mundo. Tanto como profesores de la UNI, mira, hay profesores del APU que son profesores de la UNI, ¿eh? Sí, en varios campos, ¿no? Y otras instituciones superiores también.
Incluso, que algunos a veces se ríen cuando yo les digo, ¿no? Hay una alumna de apellidos fuertes que labora en la NASA, ¿no? A veces dice, seguro que está barriendo la NASA, dice, ¿no? Bueno, a veces así, hay personas que afloran un poquito de envidia, pues, ¿no? O minimizan el éxito de una alumna de apellidos fuertes, ¿no? Bien, que incluso el Congreso la condecoró, ¿no? Como una de las pocas peruanas que trabajan en la NASA, ¿no? Si el Congreso no creo que porque sea alguien que barre en la NASA le van a dar un reconocimiento en el Congreso, pues, ¿no? Bien jóvenes. Así es, jóvenes, parte unas pinceladas de la historia de la institución APU, ¿no? Profe, Así es, jóvenes. hágame un favor, profe, no sé si me puede mandar ese documento. Chicos, miren, prácticamente aquellos que van a trabajar los fanzines, ¿no? Que es una especie de cómic dibujado, prácticamente el profe ya ha hecho el guión, qué sé yo, pueden dibujar de repente la caricatura del profesor Ruiz contando esta historia, ¿no? El guión ya está hecho. Y sería bonito y sería solamente una cuestión de investigación. Aquellos que dibujan bien pueden ser un material no solamente para esta actividad del colegio, sino que eso se puede mostrar, qué sé yo, para muchas generaciones después de ustedes, chicos. Así que piénsenlo bien, aquellos que van a trabajar los fanzines y ya tienen ya casi el 50% del trabajo hecho. Gracias, profe. Ok. Ah, como se dice, el culto a la persona también era algo que no concordaban en el APU. Por eso que, bueno, la foto como el profe no debe salir, ¿no? Claro, porque este es un trabajo común, un trabajo colectivo, ¿no? Siempre es un trabajo colectivo. Ya, entonces vamos ahora sí a la clasecita. Ahora sí, ya estamos en la presentación. Bien, chicos, estamos en la universidad número 48. Ya. Y el tema de hoy es plan de redacción, ¿no? En la aula selección 1, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Tema número 17, décimo séptimo. Puedes decir de las dos maneras, ¿eh? 17º o 17º. Bien, ¿por qué llamamos plan de redacción? Porque nos preparamos para hacer un escrito y para hacer un escrito siempre hacemos una composición, una reunión de varios elementos, ¿no? Dice el esquema de redacción, el plan estructural contempla una introducción en donde se nos presenta el tema de manera diversa, a través de alguna interrogante o de alguna afirmación más o menos directa o llamativa. O sea, primero contemplamos una introducción. Después de la introducción, pues vamos a desarrollar todo el tema, ¿no? Vamos a desarrollar todo el tema. Se explica el tema, se da respuesta a la interrogante o solución del problema y excepcionalmente se puede plantear agregando, ¿no?, otras interrogantes más. O sea, primero te plantean el tema mediante una forma de pregunta y el desarrollo sería la solución de la pregunta. Ese podría ser un formato, ¿no? Y segundo, un plan deductivo. Este plan va desde las más amplias, ojo, las más amplias a las más específicas oraciones. Por ejemplo, desde una definición, ¿no? Definimos algo, que es algo general, hasta los ejemplos. Después vamos a ejemplos. ¿Qué podríamos hacer de una definición? De la definición llamada deporte, ¿no? ¿Cuáles serían los ejemplos? El vóley, el fútbol, el frontón, la halterofilia, el high alay, el softball, etc. Particulares pasando por el origen y causas, consecuencias y solución. El origen del fútbol, Inglaterra, ¿no? Bueno, ¿por qué mencionan Inglaterra? Porque esto ya del fútbol fue mucho antes, ¿no? Porque ahí le pusieron las reglas para el fútbol. Ahí empezaron poniéndole reglas. Entonces estamos hablando del origen del fútbol. Las causas, porque habían espacios, habían tiempos que
no utilizaban era después de las labores y ellos requerían la utilización de su tiempo, pero en una utilización pues para algo benéfico, y en este caso sería para el buen estado físico. Mira, ve cómo se preocupaban por el estado físico. Y las consecuencias pues que crearon competencias, ¿no? Entre ellas la máxima era la Federación Mundial, la FIFA, pues, ¿no? La Federación Internacional de Fútbol, y el primer creador de esta federación fue el francés de apellido Jules Rimet. Jules Rimet. De tal manera que en honor a él se hace la primera copa. Hoy en día dan una copa mundial, pues, ¿no? Pero esta no es la inicial, es otra ya. Y esa primera copa se llamó Jules Rimet, ¿no? Aproximadamente el primer campeonato fue por el año 62, ¿no? Habían otras más en el año 33, pero ya estamos hablando de las Olimpiadas. Eso ya no es la FIFA. El plan secuencial es el ordenamiento cronológico. Muy importante a considerar la cronología, el tiempo, porque primero vas a contar lo más antiguo, ¿no es cierto? Y después vas a contar al final la época actual. Ese sería el orden cronológico. Es decir, desde los hechos finales, o sea, los más antiguos, sean estos acontecimientos históricos o simplemente cotidianos. El objetivo del plan de redacción. Mediante este tipo de preguntas se busca medir la capacidad del postulante para ordenar jerárquicamente enunciados de acuerdo al título dado al inicio y a ciertas estructuras de pensamiento que denominamos planes de redacción. Esta prueba mide la capacidad lógica para ordenar ideas, porque cuando tú vas a hacer una composición, haces varias oraciones, pero después te das cuenta que esta oración debió haber ido antes, o esta otra oración debió colocarse después. Eso es lo que se hace cuando se realiza una composición literaria, por ejemplo, ¿no? No necesariamente va en el orden en la cual se originó, van cambiando de orden de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bien, por eso es que mide una capacidad de ordenamiento de ideas, ¿no? Eso es un plan de redacción. O sea, cuando nosotros escribimos un poema, también, ¿no? Ordenamos las oraciones. A veces escribimos una oración que debió haber ido en otro lugar, ¿no? Bien. La estructura de una pregunta. En esta clase de prueba, el enunciado está conformado por un conjunto de 4 o 5 oraciones numeradas, ¿no? Que llevan un título por encabezamiento. Ojo, no siempre va a haber un título. Acá dice que debe llevar un título por encabezamiento. Es cierto, en casi todas las preguntas. Pero que no te sorprenda que haya preguntas en las cuales no haya el título y parezca una pregunta de oraciones eliminadas. Sin ese título no creas que no se puede ordenar, también se puede ordenar, ¿no? O sea, no te vayas a hacer un problema por eso. Ahora, las numeraciones también generalmente son en números romanos, pero también podrían ser en números, el que usamos nosotros, llamados números arábigos, ¿no? Se trata de ordenar las aludidas oraciones de manera tal que constituyan el esquema de las ideas de un texto virtual, o sea, un texto futuro. Texto virtual es un texto futuro, que recién lo vas a componer, ¿no? Eso es algo virtual. Cuando dicen el virtual presidente, ¿no? Entonces quiere decir que ya tiene los votos, pero no ha sido nombrado todavía, ¿no? Pero ya va a ser, eso sería, ¿no? Elegir la alternativa que dé respuesta a dicho ordenamiento. Bueno, se supone que cuando tú eliges la alternativa, estás eligiendo la respuesta, ¿no? Pautas para solucionar. ¿Qué te recomendamos para resolver? Primero, leer el título. Si lo tuviera, ¿no? Si lo tuviera. Después determinar si este texto es informativo o solamente conceptual. Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? Ahora lo vamos a ver. La idea anterior va a ser la idea más general. Ojo, la idea anterior siempre va a ser la idea más general. En este caso hablamos de el deporte, ¿no? Y dentro del deporte hablamos, la idea general era deporte.
Después nos circunscribimos a uno de los deportes, a uno de los más populares y lucrativos, que es el fútbol, ¿no? Que es el fútbol. Y de allí no solamente hablamos del fútbol, sino introducimos conceptos cronológicos, ¿no? Donde se originó, y dijimos que era Inglaterra, y las razones por las cuales se le consideraba era por esa razón, ¿no? De que habían hecho las reglas. Bien. Porque antes ya se jugaba fútbol, por si acaso. Bien. Si el texto es conceptual, la idea suele ser, mira este orden, ¿ah? Primero la definición, después la etimología, después el objetivo del tema, en ese orden. Si el texto es informativo, ya cambiaba la situación. Primero era el antecedente, después la causa y después la idea principal, ¿no? Antecedente. ¿Por qué se creó el fútbol? Porque había un espacio que teníamos que dedicarle a algo positivo, algo práctico, algo que ayudaba al ser humano, que era el deporte. Y mejor si era de forma de fútbol, ¿no? Bien, la causa, ese es el antecedente, ¿no? La causa es que teníamos que ocupar un espacio, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y la idea principal, el desarrollo del fútbol. Leer comprensivamente cada uno de los enunciados, también importa eso, porque si leemos cada uno de ellos, pues vamos a comparar a las oraciones, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? ¿Cuál debe ir primero? ¿Cuál debe ir segundo? Etcétera. Determinar el posible enunciado de acuerdo al título. El título ayuda bastante, ¿no? Pero no es determinante. Y a uno de los tipos de plan de redacción. ¿Cómo serían algunos tipos? Algunos que sean estructurales, otros deductivos y otros secuencialmente. Complementariamente se puede identificar alguna secuencia interna, o sea, dentro también puede haber otro orden, ¿no? Un orden dentro del orden general, que ayude a la identificación de la alternativa adecuada. Trabajar con las alternativas probables de acuerdo al primer enunciado o al último. Mira, esta es una recomendación interesante. Esto es una recomendación interesante. Cuando tú desarrolles una pregunta, puedes empezar por buscando la primera oración, o también buscando la última oración o enunciado. Mírese la recomendación inicial, ¿eh? O sea, tú puedes empezar con el último o el primero. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué lo harías? Porque necesitas empezar por lo más fácil, lo menos difícil, ¿no? Lo más sencillo. Esa es la idea. Porque lo vamos a lograr con mayor fluidez, con mayor rapidez, la primera enunciado o al último enunciado. Son más fáciles de detectar, más fáciles de percibir, más fáciles de ubicar. Por eso la recomendación que empieces buscando al primer enunciado o al último enunciado. ¿Ya? Bien, esa es la primera, primer tips, como dicen algunos, ¿no? En forma moderna, ¿no? Ya, seleccionar la alternativa correcta y volver a verificar si obedece a un orden lógico. O sea, ya encontraste supuestamente la respuesta, la alternativa respuesta, entonces tienes que comprobar. Acuérdate que tu trabajo no terminó allí. Tienes que comprobar si lo que has marcado está bien. Fijándose primero en la concordancia semántica, o sea, de significados, la coherencia gramatical. La coherencia quiere decir que tenga que ver con el mismo tema. Eso es ser coherente, ¿no? A veces llegamos en una reunión grupal donde están hablando de un tema y la persona que llega pues no está al día del tema que están hablando. Entonces, ¿qué pasa? Hablan incoherencias, ¿sí o no? Incoherencias. Hablan opiniones que difiere del total, en la que se conectan los enunciados o unidades informativas. Muy bien. Criterios básicos para ordenar. El famoso método deductivo. ¿Cuántos conocemos el famoso método deductivo? O sea, el método de ir de una idea general a una particular. Y siempre vamos a decir eso, ¿ya? Si a la palabra deducir le quitamos la primera letra y le ponemos la R, ¿no? Sería así, ¿no? Le cambiamos la primera letra, diría reducir.
Y ya con eso sabemos cuál es nuestro trabajo con el método deductivo, ¿no? Reducir. De eso se encarga, de reducir. Le cambié la primera letra R era D, pero yo le puse la R. Ahora dice reducir. Cuando te piden reducir algo, ¿qué tienes que hacer? Ir de algo grande hacia algo pequeño, o sea, de una idea general a una idea particular. Criterio básico para ordenar, criterio de deducción. Es el orden más recurrente, consiste en ordenar los enunciados desde lo más general, ahí está, hasta lo más singular o lo más particular, ¿no? Este método también, este criterio también le llaman método deductivo, criterio deductivo o método deductivo, es lo mismo. Repetimos, reiteramos para que se te quede grabado en tu chip, en tu disco duro. El método deductivo es el modo de razonar desde lo general a lo particular, desde las tesis generales a las conclusiones particulares, en ese orden. La deducción, otra vez reiteramos la idea, la deducción se apoya en premisas generales para finalizar en ideas particulares. Otra vez repetimos, la deducción es una forma de razonamiento que utiliza datos generales para llegar a conclusiones concretas. Bien, hemos reiterado lo suficiente para entender en qué consiste el criterio deductivo o método deductivo. Bien, aquí tenemos una imagen que nos podría ayudar a entender. El orden deductivo, primero empezamos con el antecedente, ¿no? El antecedente, conocido también como definición, y después vamos al origen. Después del origen, las causas de ese origen, ¿no? Y finalmente, las consecuencias. Y aquí ya terminó todo, ¿eh? Pero si nosotros queremos ir a algo más pequeño, algo más específico, pues podemos agregar algunos detalles. Las famosas ideas terciarias, ¿no? Porque las ideas secundarias aparecieron hasta donde dice consecuencias. Hasta donde dice consecuencias, hasta ahí ya aparecieron las ideas secundarias. Pero las ideas terciarias pueden aparecer después, aquí, en los detalles. Ahí hay nombres propios, ejemplos del mejor, del más grande, etc. Ahí están los detalles, nombres propios, ¿no? Si hablamos del fútbol, podríamos hablar de dos escuelas mundiales, la escuela europea y la escuela brasileña, ¿no? Los detalles son esos. Ya nombramos a escuela europea, estamos hablando de Europa, escuela brasileña, estamos hablando de un país en esta zona, estamos hablando de dos escuelas de fútbol. Bueno, es así cuando sabemos de fútbol, ¿no? Claro. Porque hay algunos que no saben ni la historia de su equipo. Son hinchas de su equipo y no conocen ni su historia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Y bueno, el Perú, entonces, ¿cuál sería la escuela que sigue el Perú de fútbol? ¿La europea o la brasileña? Obviamente la brasileña, ¿no? La brasileña. El estilo del toque, de la filigrana, ¿no? Del pase, de la técnica, ¿no? Aunque hoy en día ya se ha homogenizado, técnica con fuerza, pero queda todavía la esencia del fútbol peruano, el toque, el que siempre tuvo y nunca debió dejar de usarlo. Bien, jóvenes, hablando así ya vamos a terminar en Qatar, ¿no? En Qatar 2022. Bien, vamos a hacer un cuadrito, ¿no? Un cuadrito para señalar, mira, acá. Un ejemplo, ¿no? Cuando hablemos de algo general, podríamos hablar de conceptos, podríamos hablar del origen y de sus consecuencias. Pero cuando hablamos de ideas singulares, ponemos los detalles, ¿no? Escuela brasileña, ejemplos, el Perú, ejemplo de caso de escuela brasileña, y las clasificaciones, escuela brasileña y escuela europea. Comparaciones, comparamos a la escuela europea, que es fuerza, con la escuela técnica, que es la brasileña. Comparaciones. Esas ya son partes singulares o más explicadas, más detalladas. Bien, segundo criterio, criterio estructural.
la estructura de una pregunta de plan de redacción. Lo característico de un plan de redacción, ¿estarán atentos? ¿Estarán escuchando la clase? ¿O tengo que poner la película del Titanic en el segmento final donde dicen, ¿hay alguien ahí? Respondan. ¿Hay alguien allí? Quien ha visto la película Titanic sí se acuerda, pues, ¿no? El que no ha visto, muy bien. Pero hay algunos que piensan que la película Titanic solamente hay una. Son 4 películas Titanic. Son 4. De lo mismo. O sea, son 4 versiones. Claro, pero tú solamente has visto una nomás, la de Leonardo DiCaprio. Ah, sí. Cuando buscan a los que cayeron, están en las balsas, ¿no? Después que haya caído Jack, ¿no? Donde Jack le toma de la mano a Rose, Rose le da un beso, Jack le muerde los labios. Ah, no, eso no pasó, ¿no? Ah, ya, ya. Sí has visto entonces, sí has visto. Sí has visto, sí has visto. Bien. Entonces, eh, este plan de redacción de este tipo es una presentación o anuncio del tema. Primero el tema y después una conclusión donde se solucione el problema. Ya. La introducción podría anunciar el tema, conecta directamente el título con los enunciados, contiene palabras del título pero dicho de manera general. Esa es la introducción. Y el desarrollo sería así, ¿no? Explica el tema de acuerdo a un origen lógico, la secuencia, ¿no? El tiempo también podría incluir acá. Conclusión, solución del problema o síntesis del opuesto. Recuerda muy bien, esta estructura es la misma de las novelas, es la misma. En la novela siempre, ¿qué ocurre? Que la chica de la sierra pierde sus familiares o quieren que se supere y la mandan a Lima. Ahí viene la introducción, ¿no? El problema aparece cuando aquí llega a Lima pensando que todos son inocentes como ella y le quitan sus valijas, la clásica, ¿sí o no? La clásica. ¿Y cómo termina? No, empieza otro problema más. Llega a una casa donde se enamora del niño de la casa, ¿no? Niño de la casa, o sea, el rico, ese que se lo matriculan en colegios privados, ¿no? Ya ese pituquito, pituquito. Ya, entonces, ¿qué más? Se enamora, la familia no quiere, etcétera. Pero al final, ¿cómo termina? Casándose con ¿no? El niño de la casa se casa con ¿cómo se llama? La paisana, ¿no? Se casan. Y son felices, y son felices. Ahí se resuelve el problema. Siempre hay un problema que aparece, ¿no? Y la solución también, así terminan las novelas. Y vivieron felices, ¿no? Era cuento, vivieron felices. Bien, empezamos con la primera pregunta. Bien, chicos, acaba de llegar. Esta es tu época, este es tu tiempo, donde tú tienes que intervenir. Desarrollo de las preguntas. Aquí, a ver. Primero, a ver qué hacemos. ¿Quién podría ser primera y segunda? Mira, ve. Hay, en las primeras, hay uno, 2, 3, 4, hasta 4 ahí. Ah, no nos ayuda a buscar la primera. La última, uy, también hay 1, 2, 3, 4. Ah, no nos ayuda la primera ni la segunda. No nos ayuda. Vamos a ver. La hipótesis del problema. O sea, todavía no sabemos en sí en qué consiste el problema ni la solución. Primero planteamos una hipótesis, podría ser. Método de contrastación, hoy eso va casi al final. Grado de corroboración, también va casi al final. Planteamiento del problema, claro. Primero, ¿qué debo hacer? Primero, ¿qué hago? Plantear el problema. Pero, ¿planteo el problema o la hipótesis del problema? ¿Sería 1-4 o 4-1, sí o no? Claro. Sería la 4, planteo el problema. Mira, si planteo el problema ya tengo la respuesta, ¿sí o no? Planteo el problema. ¿Qué problema podríamos plantear? Bueno, no vamos a alargar mucho, creo, en eso. Entonces, planteamos un problema. Como ya tenemos el problema, para la solución tenemos que plantear una hipótesis. La 1.
¿Y después qué hacemos? Al plantear la hipótesis, vemos todo lo que tenemos. Y eso sería comparar los elementos. Eso se llama contrastación. Después que ya hemos contrastado, encontramos la solución. Pero la solución siempre que hay que hacer, como todo científico. ¿Qué se hace cuando tenemos una solución? Comprobamos si está bien o no la solución. Eso se llama corroboración. Pude haber empezado por el final, ¿no? Hice todo el problema, la solución, y al final, cuando ya tenemos todo listo, corroboramos. Ah, la 3 iba al final siempre. Entonces ya teníamos la respuesta, sí o sí, la B, hace rato, ¿ah? Hace rato ya teníamos la respuesta entonces. Ya sea por la primera o por la última. Con confirmar la primera y la última era ya rapidito, rapidito. Chicos, acabamos de desarrollar, y mira, y ni siquiera hemos leído esto, ¿ve? Ni siquiera hemos leído el título. Podríamos hacerlo, claro. Sin poner primer enunciado, también podemos resolver la pregunta. O sea, no te desesperes cuando no veas, porque hay algunos que algo así como que se mecanizan, ¿no? Bien. Síntomas e indicios. Síntomas e indicios. Por ejemplo, si acá dice de otro lado, por un lado, de modo que, de suerte que, ¿cómo vamos a empezar así, no? Eso sería pues una consecución, ¿no? Claro, era una consecución. Entonces, de otro lado quiere decir que ya dijo de un lado. De modo que también es una consecuencia. De suerte que también es una consecuencia. Pero si decimos por un lado, esa debe ser inicial, ¿sí o no? Entonces la 2 debe iniciar. Si la 2 debe iniciar, elimino la B y elimino la D. Ya eliminé 2. Solamente tengo 3 opciones. Disminuí mi trabajo, ¿no? Empiezo con la 2. Ya. Ahora, si nos damos cuenta, la 2 aquí está al final, el 4. Aquí está al medio y aquí está al medio, ¿no? Seguido del 2. Pero aquí está al final. ¿Dónde pondremos el 4, no? ¿Dónde pondremos el 4? A ver, voy a ponerle primero el 1, ¿ya? El 1. Dice, por un lado los indicios, síntomas e indicios, ¿ya? Síntomas e indicios. Mira, síntomas e indicios, ¿ya? Entonces la 2 dice, por un lado los indicios presentan una relación posible entre el poseedor y lo poseído. Entre el poseedor y lo poseído. Poseedor es la persona que tiene algo y lo poseído es lo que tiene, ¿no? Lo que tiene. Ya de ahí, a ver. De otro lado, los síntomas establecen una relación necesaria. Y la número 4 dice, de suerte que la presencia de lo poseído nos remite a la posible presencia del poseedor. Ya te das cuenta, mira, acá habla de poseedor, mira, poseedor, lo voy a sombrear, poseído. En la 3 no me habla de poseedor ni poseído. En la 1 tampoco, poseedor, poseído. En la 4 sí. Acá me dice poseedor, acá me dice poseído. Ah, ya. O sea, después de la 2 sigue la 4, ¿sí o no? Claro, sigue la 4. Y después seguiría entonces, según esto, seguiría la 1. Entonces empezamos con 2, seguimos con 4 y de suerte que la presencia de lo poseído, o sea, del objeto, nos remite a la posible presencia del poseedor, o sea, quien lo tiene. De otro lado, ya va a cambiar de tema, cuando dice de otro lado, ya está hablando de tema, ya no está hablando de el indicio, entonces ahora está hablando de los síntomas. De otro lado, los síntomas establecen una relación necesaria entre efecto y causa. Efecto y causa, mira, efecto, causa, empezamos a hablar de conceptos como efecto y causa. ¿Y dónde está eso? En la 3, de modo que la presencia del efecto nos remite a la presencia de la causa. ¿No crees tú que el 1 y el 3 están relacionados? Claro, el 1 con el 3 están relacionados. El 1 con el 3 están relacionados, ¿no? Y el 2 con el 4 también están relacionados. ¿Por qué? Porque el 2 dice poseedor poseído, el 4 también dice poseedor poseído, ¿no? Poseído poseedor. Y el 1
habla de efecto y causa y la 3 también de efecto y causa. Entonces debe haber una secuencia de parejas, ¿no? Entonces se confirma que la respuesta sería la E. La E. Porque el 2 debe estar relacionado con la 4 y aquí no hay, acá no hay. Acá tampoco hay. El único que tiene 2, 4 es la E. Y 1 y 3 también están relacionados. En la A sí está, pero en la C no está. Entonces, ¿quién gana entre A y E? La E. La 2, la respuesta sería la E, ¿ya? Bien, continuamos. Galileo y el telescopio. El telescopio. ¿Qué es el telescopio? Es un aparatito que sirve para ver objetos de largas distancias, de grande distancia, ¿no es cierto? Hay telescopios que pueden ver hasta las estrellas. Si son telescopios modernos, pues electrónicos, etcétera, puede ver, ¿no? Cuando la luna se está cambiando en la noche, se puede ver, pues, ¿no? Claro. Bien, ya. Galileo y el telescopio. A ver, Galileo y la astronomía, el telescopio un paso gigantesco, las montañas de la luna, los satélites de Júpiter, la prueba decisiva. Ay, ay, ay. ¿Con quién empezamos? Primero, si yo estoy hablando del telescopio, o estoy hablando de los satélites de Júpiter, ya estoy hablando de cosas que van a salir de esta relación. ¿De dónde van a ser? De esta relación. De Galileo con relación a la astronomía. A partir de esa relación de la persona con el tratado, ¿qué va a aparecer? Esos conceptos, el telescopio, los satélites de Júpiter. Entonces, ¿con qué debe empezar la respuesta? Con la número 3. Esta puede ser la respuesta y esta. ¿A quién descartamos? Al resto. Nos quedamos entre B y E. Y mira qué casualidad, ¿eh? Que la B es 3,1 y la E también es 3,1. O sea, quiere decir que de aquí me voy acá. ¿Sí o no? Galileo y la astronomía. El telescopio, un paso gigante. O sea, Galileo ya tiene una herramienta para hacer su relación con la astronomía. El telescopio, un paso gigante. Ya, ahora ¿quién podría ir? ¿Las montañas de la Luna o los satélites de Júpiter? Primero, ¿a quién vamos a ver? Primero, lógicamente, vamos a ver a la Luna, que está más cerca, ¿sí o no? O primero vamos a ver a Júpiter, que está más lejos. Obviamente, tenemos que empezar con la Luna, que está más cerca. ¿Sí o no? Siempre empezamos por quien está más cerca. Así es. ¿Cómo? Ay, ay, esa bromita, ya. 3,1,4,2. Confirmamos, confirmamos, confirmamos. 3. Galileo y la astronomía. 1. El telescopio, un paso gigantesco. Ya, Galileo tiene con qué trabajar. La 4. No, me equivoqué al copiar, era el último. Pues si estoy hablando y estoy copiando otra cosa. Y ustedes no se dieron cuenta. Bueno, ya. No se dieron cuenta que había utilizado. Y a la vez, pues, cuando me di cuenta, cuando iba a comprobar, ¿sí o no? Ya, 3,1. Ya, 3. Galileo Astronomía, el telescopio un paso gigante. 2. Las montañas de la Luna. Ya con ese telescopio acabo de ver la montaña de la Luna. De ahí, que ambicioso soy, ya tengo que buscar pues algo más lejano. Júpiter. Listo, 4, Júpiter. La B se confirma, confirmado. El desengaño. Ya, yo sé que trae recuerdos, pero estamos hablando de estudio, por favor. Concéntrate, concéntrate. El desengaño, a ver el desengaño. Mira, ve, 2, 3, 1, no me conviene así. Vamos a leer, a ver, vamos a leer. A través de sus palabras descubrí sus cataduras, bajo la luz de la luna por primera vez lo vi sus ojos y quedé embelesado, si la recuerdo, más no la extraño. La 4 termina, ¿sí o no? Mira, ve. Si la recuerdo, más no la extraño. La 4 termina, ¿sí o no? Mira, todo lo que pasó para que ya, como ya no la tiene, ya no la ve, la recuerdo, ¿sí o no? La recuerdo, ¿sí o no? La recuerda, ya pasó todo. Claro, toda la situación.
La bloqueaste, ya listo. Entonces, ¿con qué termina? Con la 4. ¿Sí o no? Me di cuenta que escoger a la última oración era la más sencilla. Ya, ¿qué más? Entonces la respuesta podría ser la A o podría ser la E, ¿es cierto? Ya. Ahora, de hecho que necesariamente va a empezar con la 2. Acá también con la 2. Entonces tenemos 2 y tenemos 4. Si empieza con la 2, bajo la luz de la luna, por primera vez la vi, empieza todo, pues, ¿no? Recién va a empezar su enamoramiento, porque acá dice embelesado, ¿no? Claro. Después de la 2, vi sus ojos y quedé embelesado. Y la 1 dice, a través de sus palabras descubrí sus cataduras. ¿Qué es lo que va a pasar primero? ¿Va a mirarla o va a escucharla? Primero se miran o primero se hablan sin mirarse. Primero se miran, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debe seguir? La número 3, ¿sí o no? 2, 3. Ya tenemos respuesta ya. Confirmemos ya. La E es la respuesta, pero vamos a confirmar. Ya lo marqué, pero lo puedo desmarcar también, pues, ¿no? Ya. Bajo la luz de la luna por primera vez vi sus ojos y quedé embelesado. Vi sus ojos. O sea, no solamente lo vio, sino qué parte de su cuerpo lo vio. Vio primero. Sus ojos primero vio, ¿no? Hay personas que ven primero los ojos, ¿no? Otros ven si es llenita, no es llenita. Si es ¿no? Las mujeres que mirarán en los varones. Si tiene voz gruesa, tiene barba, ¿no? Etcétera. Mejor no digo más porque me voy a pasar. Ya. Después vi sus ojos y quedé embelesado. Ya, 2, 3, confirmado. 1. A través de sus palabras descubrí sus cataduras. O sea, cuando empezó a hablar, ya descubrió su catadura. Catadura es calidad. 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 O sea, ¿qué palabras diría? Porque acá dice el título desengaño, ¿sí o no? Se supone que lo vio y lo vio pues hermoso, guapo, Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero después cuando habló, comenzó a hablar tonterías, entonces descubre sus calidades, sus cataduras. Catadura es eso, ¿no? ¿Qué catadura moral? ¿Qué calidad moral, no? Una catadura es la calidad. ¿Qué palabrotas habrá dicho, pues, no? En vez de palabras bonitas, a la chica le dijo palabras feas, ¿no? Bien, se desengañó entonces, se desengañó. A través de su palabra descubrí sus cataduras. Y la última, sí, la recuerdo, mas no la extraño. Ah, mas no la extraño. O sea, es una chica, ¿no? Oye, ¿qué habrá dicho la chica, no? ¿Qué habrá dicho la chica? Entonces la respuesta sería la he confirmado. Ahora sí lo confirmamos todo. El retorno del ídolo. Ah, ya no, este ídolo usted no lo conoce. Usted no lo conoce. Yola, Yola. Tú no la. Mira, mira. El retorno del ídolo. Está hablando de un cantante. Ah, su nombre César. Su apellido Ichikawa. César Ichikawa. César Ichikawa. Que era un cantante, ¿no? El retorno, dice el retorno. ¿Con quién empezaría ahí? A ver. Así fue convenciéndose de que el público aún lo recordaba. En consecuencia, César decidió ofrecer 2 conciertos. El uno le sigue al 2, ¿no? Porque el 2 dice que está haciendo un concierto y la uno es así fue podría ser, ¿no? Ya, la 3. Y cada vez que le preguntaban cuándo volvería a cantar, respondía el año 2000. Porque en verdad para todos nosotros el año 2000 era un año lejísimo, ¿no? Lo que somos pues del 60, etcétera. Hablar del año 2000, pues estamos hablando de 40 años. Claro. Entonces, por eso si cualquier cosita, ya el 2000 te pago, decíamos. ¿Cuándo vas a cantar? El 2000 vuelvo a cantar, decía. Imagínate, ¿no? Pero cosa curiosa, de pronto reparó en que ya estamos a víspera del año 2000. Entonces, 3 y 4, ¿no? ¿Se das cuenta? Cada vez que le preguntaban respondía el año 2000
Y la 4 dice, pero cosa curiosa, de pronto reparó que ya estábamos en las vísperas. Ah, 3 con 4. Oye, si es 3 con 4, acá tengo 3 4. ¿Dónde más tengo 3 4? El único, la A, ¿sí o no? La A, de frente, ¿ah? Mira, no he visto ni el primero ni el último, pero he visto la del medio. Y el del medio es más fácil en este caso, ¿ah? Ya, a ver, confirmemos ya. 5. En todos estos años, cuando por razones de negocios, se supone que era una persona negociante, ¿no? Se presentaba ante alguien, solían preguntarle, ¿Ichikawa, el cantante? ¿Y qué respondería? Bueno, cuando le preguntaban eso, él era cantante, ¿no? Pero dejó de cantar. Después de que dejó de cantar, cada vez que hacía un trámite de negocios en este caso, le preguntaban, su nombre por favor, César Ichikawa. ¿Ichikawa? ¿El cantante? Así fue convenciéndose de que el público aún lo recordaba. ¿No es cierto? Hasta ahora 5-1. 3. Y cada vez que le preguntaban cuándo volvería a cantar, él agregaba, ¿no? El año 2000. Y ahí viene el 4. Pero cosa curiosa, de pronto reparen que ya estamos a víspera del 2000. Y termina con la 2. En consecuencia, César decidió ofrecer 2 conciertos en el peruano japonés, por cierto, en compañía de los otros integrantes de los Daltons. Él era el cantante oficial de los Daltons. Confirmado, la letra A. La letra A. Bien. ¿Cuántos en el aula querrán ser cantantes, no? Claro. Aunque no seas cantante, canta, yo te recomiendo. Aunque no seas cantante, sigue cantando, sigue cantando. Que nadie detenga tu canto. Ya. El romanticismo y la novela peruana. Bueno, tú sabes que en la novela peruana pues hay un sinnúmero de temas, pero siempre es un tema bastante recurrente el tema del romanticismo, ¿sí o no? Claro. Entonces, los exponentes de la novela romántica, ya está hablando de algo más específico. El romanticismo fue un movimiento cultural europeo. Puede ser empezar con eso. El romanticismo peruano fue tardío. También puede empezar con eso. El romanticismo peruano se escribió. Oye, pero si aquí me hablan del romanticismo peruano, y aquí me hablan del romanticismo peruano, entonces, están hablando casi de lo mismo, ¿no? Pero aquí me hablan del romanticismo europeo. Incluso su origen fue un movimiento europeo. Entonces yo empiezo con la 2. Si empiezo con la 2 puede ser la A o la B nomás, ¿sí o no? La A o la B, mira. La A o la B. Ya el resto es descartado, ya esto es descartado. Lo achuramos, lo achuramos. Achurar es asombrar, Sombrear. Lo achuramos, ya esa no puede ser. Empieza con 2. El romanticismo fue un movimiento cultural europeo. Recién, después de hablar de Europa, que es el origen, hablaremos pues de otros países que no estén en Europa. Y en este caso no van a hablar de los exponentes de la novela romántica, sino del romanticismo peruano. Ahora, ¿pero quién le sigue al 2? Puede seguirle el 3 o puede seguir el 4, porque acá dice, ¿no? 4 y 3. Y acá también, pues, romanticismo peruano dice, romanticismo peruano 2 tienen romanticismo peruano. ¿Quién podría seguir, no? Decir que fue tardío todavía no habla de su contenido, ¿no? Está hablando recién su llegada tardía. Entonces después del 2 sigue el 3. Ahora, pero, después del 3 seguiría entonces la 4. En el romanticismo peruano se escribió mejores obras en verso que en narrativa. Ya está especificando ese ingreso del romanticismo en el Perú. La 4 está especificando. Después de decir de las obras, ahora vamos a decir de los autores, ¿sí o no? Entonces sí está bien la letra B, ¿no? 1 va al final. ¿Quiénes son los exponentes? Cisneros, Casos y de la Valle, ¿no? Ya confirmado la B. La B es confirmada. Recordando a un triunfador. Habla. Sus actuaciones fueron triunfales, por siempre estará en nuestros corazones. Se pensaba que cumpliría en forma óptica, actualmente lo recordamos con nostalgia.
terminan 2 o 4, uno de los dos, ¿sí o no? Porque mira que dice, por siempre estará en nuestros corazones, y la 4 actualmente lo recordamos con nostalgia. El final del 7 puede ser el 2 o el 4, ¿no? Y empezará con la 1 o con la 3. Con la 1 o con la 3. Si empieza con la 1 y con la 3, cualquiera de los dos, ¿a quién vamos a descartar? Aquí vamos a descartar. A la 2 y la 4, ¿sí o no? Ojo, si empieza con la 1 o la 3, descarto a 2 y 4. ¿A quién voy a descartar? ¿Sí o no? ¿A quién voy a descartar? 2 o 4. Porque con eso debe terminar uno de dos. Entonces empieza con la 1 o con la 3, ¿ya? Mira, tengo la A, la D y la E. Descartemos entonces, ¿ya? ¿Con quién podría ser? La 1 dice, sus actuaciones fueron triunfales. Se pensaba que cumpliría en forma óptima. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Pero un momentito, la 2 está entre lo que terminan. Entonces, yo tengo que descartar este, ¿sí o no? Si está entre los que terminan, debo descartar esto, ¿sí o no? Porque no puede estar en el medio, pues. El 2 no puede estar en el medio. Puede estar entre el 4 en la posición tercera o en la posición cuarta. Eliminado. Me quedan dos. Me quedan dos. Me quedan dos. Nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Quién le puede seguir al número 1 o 3? ¿Te das cuenta cómo estoy jugando, no? Mira, la 2 la hemos eliminado con qué argumento, ¿no? Porque sabemos que debe terminar con la 2 o la 4 y debe iniciar con la 1 o la 3. Porque la 1 dice sus actuaciones fueron triunfales y la 3 dice se pensaba que cumpliría en forma óptima. Va por la misma idea, ¿sí o no? El otro dice por siempre estará en nuestros corazones y la 4 actualmente lo recordamos con nostalgia. Ya, entonces empezamos con la 3. Se pensaba que cumpliría. Porque hasta ahí todavía no sabemos cómo va a resultar, ¿no? Sabemos que hay un prospecto y no sabemos cómo va a resultar su actuación. Entonces pensamos que cumpliría, ¿no? Empezamos así, en forma buena. Y aquí lo reafirma, sus actuaciones fueron triunfales. O sea, ya se comprobó. En la 3 se dice la propuesta y en la 1 se comprueba. Sería entonces 3-1. Si dice 3-1, tenemos acá. Comprobamos, comprobamos. Ya lo marqué, pero igual vamos a comprobar. Después seguiría la 4. Actualmente lo recordamos con nostalgia. Y 2, por siempre estará en nuestros corazones. Acá dice algo real que ocurre, algo que ocurre. Y acá dice lo futuro. Lo futuro. Por siempre estará. Lo actual va antes que lo futuro. Lo futuro es la 2. Entonces la respuesta es la D, confirmado, confirmado. Newton y la ley de gravitación universal. ¿Qué tal tema? Temazo, temazo. Temazo, temoso, no sé qué. Bueno, la cosa es que es importante este tema. Claro, a ver, aquellos que estudian que les gusta estudiar la física, ¿no? Claro, ya. Newton establece las tres leyes del movimiento, la astronomía de la época de los griegos, los movimientos de la luna, la ley de gravitación. Para mí lo más antiguo sería irnos hasta la época de los griegos. La astronomía desde la época de los griegos. Ahí no aparece Newton para nada, ¿sí o no? Entonces tiene que estar antes que todo, pues, ¿no? Y cronológicamente, ¿no? De la época de los griegos y su astronomía, pues tiene que estar antes que Newton, antes que los movimientos de la luna, antes que la ley de gravitación, ¿no? Antes que establezca las tres leyes, ¿no? Antes del movimiento de la luna en la época de Newton, ¿no? Antes la ley de gravitación universal planteada por Newton. La 2 gana todo, pues. Si la 2 gana todos, mira, ve, ¿cuántos estoy eliminando? ¿Cuántos estoy? Me quedo solamente con A y B nada más. ¿Sí o no? Qué fácil, ¿eh? Ahora, 2-3.
Ya, de la 2 debe seguir la 3. Listo, listo. Debe seguir la 3. Porque los dos tienen 2 3 pues, ¿no? La A y la B tienen 2 3 2 3. Ya, la astronomía desde la época de los griegos, los movimientos de la Luna en la época de Newton estaban mejor estudiados que en la de Galileo. Claro, Galileo es tiempo atrás. Se supone que cuando va pasando el tiempo va mejorando el estudio, ¿sí o no? Va mejorando el estudio. Ya. Ahora, ¿quién le sigue? A ver quién le sigue a la número 3. ¿El uno o el 4? A ver, pensando, varón, pensando. Eh, a la uno dice establece 3 leyes. Y en la 4 dice la ley de gravitación universal. Si dice 3 leyes, no se sabe cuáles. Porque recién adelante dice movimiento y la ley de gravitación. Nombra, en la uno nombra la ley de gravitación, pero no la explica. ¿Y dónde la explica? En la 4. La ley de gravitación universal estudia el movimiento de planetas y satélites. Entonces de la uno termina con 4, 1, 4. ¿Y quién tiene 1, 4? Acá. Entonces la respuesta sería la B. Oh, la B. Sí, esta sería la respuesta. Ya. Disminución demográfica indígena. ¿Por qué por qué puede disminuir la población indígena? Por mala situación económica y por la llegada de un bicho, la llegada de un bicho, ¿sí o no? Como el bicho que llegó, pues, ¿no? Bueno, pero eso no solamente sería indígena, también sería, pues, citadina, urbana, de Lima, ¿sí o no? Claro. Bueno, pero ¿cuál podría ser la disminución indígena, no? ¿Cuál podría ser? A ver. Ah, antes que me olvide, acá hay una idea anterior. Ya, mira, mira. Esta coma está reemplazando, atentia, atentia, porque esto va a ser como una teoría, una idea general, una ley, mejor dicho. Si yo le pongo, en vez de esa coma, le pongo el verbo ser, ¿cómo le pondría? ¿La astronomía ser desde la época de los griegos? ¿La astronomía fue desde la época de los griegos? Podría ser, ¿no? La astronomía es desde la época de los griegos, también podría ser. El verbo ser y se introduce en vez de la coma. ¿Por qué? Porque el verbo ser aparece dando el concepto, dando el personaje principal de la pregunta de plan de redacción. Recuerda eso. ¿Eh? Aquí yo pude poner en vez de coma el verbo ser. Y eso me ayudaba para definir qué es la que empezaba. Porque siempre el concepto es con la cual empieza. Acuérdate de eso. ¿Eh? En el futuro vamos a ver un caso similar. Ya, disminución geográfica. Entonces aquí, por ejemplo, la epidemia destruyen, ya está diciendo qué cosas disminuyen, ¿no? Nuevas enfermedades también disminuye. Teorías, esto podría empezar porque empieza con las teorías y acá especifica epidemias y aquí especifica enfermedades, ¿sí o no? La disminución de los indígenas costeños fue la más acentuada, podría ser. Entre 3 y 4 podría empezar, ¿no? Ya. ¿Cuál le gana a quién? ¿El 3 al 4 o 4 a 3? Teoría sobre el descenso demográfico. Solamente teorías. 4. La disminución de los indígenas costeños fue la más acentuada del país. ¿No crees tú que al decir teoría sobre descenso demográfico es general para cualquier país, cualquier región? En cambio, cuando la 4 digo indígenas costeños, ya especifico el lugar. Entonces, después de la 3 sigue la... ¿Qué? Después de la 3 podría seguir la 4. No, la 3 empieza. La 3 empieza. Mira, si la 3 empieza, ya, ¿para qué voy a seguir, no? Tengo que seguirla ¿para qué? Para demostrar. A ver, si empieza con la 3, seguiría con la 1. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Teoría sobre el descenso demográfico. Una teoría, las epidemias destruyen rápidamente una población numerosa. Esa es la teoría. Después, ¿qué le seguiría de la 1? La 2, nuevas enfermedades durante el Perú colonial. Ya especifica en qué época, ¿no? No solamente que la epidemia destruya una población numerosa, sino que se sitúa en una época específica. Eso es más detallado, más detallado. A una época específica que es el Perú colonial. Después de 3, 1, 2, seguiría la 4, ¿no? La disminución de los indígenas costeños fue la más acentuada. Claro, si dice que la época es Perú colonial, época, pero dice que
la zona, costa, va después, ¿sí o no? Claro, entonces la 4 va al último. La C, confirmado. La C. Los insectos y sus venenos. Estoy en duda, no sé con qué empezar. Jóvenes, no sé, ayúdenme por favor. ¿Con qué empiezo? No sé. A ver, alguien que se digne. ¿Hay alguien allí? Ayúdenme por favor. ¿Con qué empiezo? ¿Qué problema? Problema nacional. Nadie responde, nadie, no están atentos estos muchachos. Chicos, por favor, si todos dicen 1-1 al inicio y nadie se dignó a dar una respuesta, profe, si ahí dice todo uno o la respuesta es uno, no están atentos. ¿Hay alguien allí? Ya, los insectos y sus venenos. Entonces empezamos con la uno, pues, ¿no? Empieza la uno. Claro. Qué buena, qué buena. Ya. Los venenos es en los insectos. Bueno, los venenos en los insectos son armas de ataque y de defensa. Ya, el veneno que produce pueden ser clasificados. Su concentración y efecto puede llegar a ser letales. Ya, después de la uno puedo seguir. Son armas de ataque y defensa. Pero acá dice que pueden ser clasificados. Si acá dice lo que se siente, dolor, y acá dice la clasificación, ¿cuál sería primero? Su concentración y efecto pueden llegar a ser letales. Claro, después de ¿cuál es más específico? El dolor, la clasificación de los venenos, su capacidad de efecto. Lo más general sería, lo más específico sería la clasificación, ¿sí o no? Porque ya está nombrando a los venenos. En el resto no nombra los venenos, acá está nombrando las clases de venenos. La 3 va al final. Entonces la respuesta sería la B. Los venenos en los insectos son armas. El veneno que produce dolor es común en los pelos de oruga. 4. Su concentración y efecto pueden llegar a ser letales. ¿Cuál es? La de la oruga, ¿sí o no? La de la oruga puede ser letal. Ya, listo. Su concentración. Y termina con la 3. Bien, jóvenes, la respuesta es la B. Creo que ya se perdieron. La destrucción del patrimonio arqueológico. Qué bueno. Ya, la destrucción del patrimonio arqueológico. Y la 3 dice, los motivos son viejos y de diverso origen. La 3, mira, hay 1 y 3 para empezar. Si yo leo la 3, los motivos son viejos y de diverso origen, no podría empezar, ¿no es cierto? Tendría que empezar con la 1. Descartado la D, descartado la E. Empieza con la 1. La destrucción del patrimonio arqueológico es un problema de difícil. Entonces sería, a ver. Maringa es uno de los complejos prehispánicos. Y 3, los motivos son viejos y de diverso origen. Ya, de la 1 sigue la 3, pues. ¿Por qué? Porque dice, la destrucción es un problema difícil y después dice, los motivos son viejos y de diverso origen. Concuerda con la 1. 1, 3. Entonces descartamos la respuesta, puede ser la B o la C. Ya, listo. Hasta ahí estamos iguales. Después, ¿quién puede seguir? Maranga es uno de los complejos prehispánicos más grandes. Maranga. El complejo arqueológico de Maranga no escapa a este proceso. Bueno, le han puesto Maringa, pero es Maranga, ¿no? Ya, Maringa es uno de los complejos prehispánicos más grandes de la costa central. Y la 4, el complejo arqueológico de Maringa no escapa a este proceso. Después de la 4 sigue la 2, pues, ¿no? Claro, después de la... No, después de la 2 sigue la 4. Porque acá dice, ¿qué cosa es Maringa? Es un complejo prehispánico más grande. Y al 4, el complejo arqueológico de Maranga no escapa a este proceso, al proceso de destrucción. La 4 está especificando, entonces, ya sería la C.
Porque en la 2 solamente dice que es el más grande, pero no dice qué es lo que le aqueja. En cambio en la 4 dice qué le aqueja. El proceso. ¿Qué proceso de qué me hablan? De la destrucción del patrimonio arqueológico, ¿sí o no? Listo. Vamos a ver con el tiempo, Uy, ya estamos con el tiempo ya. El distribución del petróleo. El tercer explotador mundial de petróleo es Arabia Saudita. El petróleo es el recurso energético más importante. El petróleo está distribuido en el mundo. El Medio Oriente cuenta con enormes reservorios. La idea más general es el 2. ¿Sí o no? El 2 es la idea más general. El petróleo es el recurso energético más importante. Después, mira, ve, aquí habla de el tercero que explota mundialmente, Arabia Saudita. Acá dice el petróleo está distribuido en el mundo de manera desigual. Acá dice en el mundo, o sea, está hablando del mundo. Arabia Saudita no le va a ganar al mundo, el mundo es más general, ¿sí o no? Claro. En el Medio Oriente ya está hablando de otra zona. Medio Oriente, ¿quién está? ¿El mundo? No, está Arabia Saudita, ¿sí o no? O sea, después tiene relación Arabia Saudita con Medio Oriente. Entonces después de la 2 sigue la 3. ¿Por qué? Porque acá dice el petróleo es el recurso energético más importante. Y acá dice la 3, el petróleo está distribuido en el mundo de manera desigual. Está hablando de ideas generales. No habla de nombres, no habla de ciudades. De todo el mundo está hablando en la 3. En cambio después ya me habla de Arabia y Medio Oriente, ¿sí o no? Entonces la número 3 sería la que sigue. 2, 3. 2, 3. La B. Ya, mira, el petróleo está distribuido en el mundo de manera desigual. Demuéstralo, demuéstralo. En el Medio Oriente cuenta con enormes reservorios. Por eso es que es desigual, porque hay bastante en el Medio Oriente, ¿no? Y uno, el tercer explotador mundial del petróleo es Arabia Saudita. Eso es mucho más específico. No solamente indica en qué zona ocurre esa explotación, sino que el puesto que ocupa, tercer puesto, es más específico. La B, queda. El indigenismo de Ciro Alegría. Claro, ¿te acuerdas que hablamos? Eso hablamos, creo, sobre el indigenismo de Ciro Alegría. No sé, no me acuerdo. Claro, o sea que Arguedas es indigenista, pero también es Ciro Alegría. Arguedas habla porque él vivió con los indígenas y Ciro Alegría porque estudió, leyó sobre los indígenas, ¿no? Y escribió su obra El mundo es ancho y ajeno. ¿Qué te parece? Bueno, por ejemplo aquí, si a mí me hablan el indigenismo literario, Ciro Alegría no podría ser el inicio, jamás. Y mira, acá está, ¿no? 2. No puede empezar porque habla ya de un nombre propio, Ciro Alegría. Me tiene que hablar de algo, de la idea más general que es el indigenismo. Acá me habla de indigenismo, ¿quién más? Ya, la 3 también es una obra de Ciro Alegría. Tampoco, ¿no? De 2 sigue a 3 más bien, pues, ¿no? Porque Ciro Alegría escribió una obra y la obra se llama El mundo es ancho y ajeno, 2 y 3. Y 2 y 3 acá y acá y acá. Ya, ¿cuál empezaría? A ver, ¿el 1 o el 4? El 1 dice el indigenismo literario de inicio del siglo XX, una época, está mencionando una época. Y la 4 dice la literatura indígena durante la República. Ujú. Ah, ya, la República está mucho antes que el siglo XX, ¿no es cierto? Claro. Entonces empezamos con el número 4. Y después del 4 recién seguimos a una etapa posterior al inicio de la República, ¿no? Claro, sería 4 y 1. Entonces ya tenemos respuesta. Este es la E. Después sigue la 2. Ciro Alegría y la comunidad indígena. Ya habla de un autor peruano. Y la 3. Análisis de su obra El mundo es ancho y ajeno. Va después. 2-3 va correcto. La E. División de la música. Dice dos grandes campos. ¿Cuáles son? Armonía y melodía. Ya, ¿qué dice acá? Armonía. ¿Qué dice acá? Melodía. Ya, o sea, armonía y melodía tiene que ir después sí o sí de la 4.
Claro, porque aquí habla de armonía y melodía y todavía no me explica. Recién me explican en la uno y en la 3, ¿sí o no? Entonces, en la 14 sería... ya. Acá dice, los teóricos, la 2 empieza. La 2 empieza. Después de la 2 sigue la 4. Mira, los teóricos dividen la música en dos grandes campos. Y la 4 dice, los dos grandes campos se dividen son armonía y melodía. Ah, explica, ¿no? Explica cuáles son esos dos campos, la armonía y la melodía. 2 y 4. Y 2 y 4 tiene acá, y 2 y 4 no tiene otro más. La respuesta es la A. La gramática generativa de Chomsky. A ver, la gramática generativa de Chomsky. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Característica de la gramática, situación actual de a la 2 casi es al final, ¿no? Las fuentes lingüísticas del pensamiento de Chomsky, la naturaleza de la mente humana según Chomsky. La 2 termina, ¿sí o no? La 2 termina. Si termina la 2 ya tenemos respuesta. Comprobando. 3. Las fuentes lingüísticas y filosóficas del pensamiento de Chomsky. 4. La naturaleza de la mente humana según Chomsky. O sea, la 4 desarrolla la pregunta 3, a la oración 3. Y después sigue la 1, característica de la gramática generativa de Chomsky. Y termina con situación actual de la generativa de Chomsky. La A. Partida de ajedrez. Saber todos los que saben ajedrez. No, no saben ajedrez. No, sí saben, ¿cómo que no? El que no sabe es el profesor, creo. Ya, vamos a la 16, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El alfil blanco irrumpe en la jugada. El jugador mueve el peón blanco a casillero negro. Peón negro se apropia del casillero negro. La reina contra todo lo esperado. Ajá. Entonces la que termina es la 4, ¿sí o no? La 4 termina. Porque dice, mira, la reina contra todo lo esperado se resuelve a atacar torre blanca dejando sin efecto la trampa de león. Es el final. Claro. Entonces descarto esto. Descarto, ¿qué más? Esto. Podría empezar con la 3 o la 2, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, la 2 dice el jugador mueve el peón blanco a casillero negro. Y la 3 dice peón negro se apropia del casillero negro. Las piezas blancas rearman su esquema. Va la 3 ahí, ¿eh? Descarto la. Entonces estaría con 3-1 o 3-2, ¿ya? A ver, 3. Peón negro se apropia del casillero, la pieza blanca rearman su esquema. Listo. Más fácil si supieras ajedrez, uff, ya esto hace rato lo hubieses entendido. El jugador mueve el peón blanco, claro. 3-2. Y 3-2, el único que tiene es la B. Deficiencia cardíaca. El músculo que trabaja toda la vida. Y cualquiera dice, profe, ¿y no se cansa? ¿No se cansa ese músculo? No, sí descansa. En, cuando termina un latido, hay unos segundos que deja de latir, pues, ¿no? Para volver a latir, y ahí esta etapa es la que va a descansar. O sea, no te preocupes, no te preocupes, no te enfermes por eso. Ya, implante de pequeños vasos comunicantes, promedio de recuperación, ataque cardíaco, dado de alta al paciente. 2 y 4 debe terminar, ¿sí o no? Promedio de recuperación entre 2 y 4 semanas, dado de alta. El 4 va al final. Mira, el único que tiene al final. ¿Qué tal? El único que tiene al final es el 4. Comprobando. Ataque cardíaco en la zona del miocardio. Lesiones al ventrículo izquierdo. Implante de pequeños vasos comunicantes alrededor de la zona afectada. De ahí, promedio de recuperación. Ya se está recuperando. Claro, muy bien. Confirmado. El poema de apócrifo de José Luis Borges. José Luis Borges. Pese a ser un poema horrendo y cursi, tenía gran difusión. Poemas sobre las ocasiones perdidas han sido atribuidas a Borges. Borges es un escritor argentino. Escribió poemas, cuentos y ensayos. Entonces empezamos con esto, pues, ¿no?
que es un escritor argentino. Es una introducción, pues, ¿no? Claro. Entonces la respuesta puede ser esta, esta. ¿A quién eliminamos? A la C y la E. Ya después de la 3. Escribió poemas, cuentos y ensayos, porque acá recién habla de un poema. Entonces después de la 3 sigue la 4. Entonces acá hay 3, 4. Aquí 3, 4. Puede ser, ya descartamos la A. Me queda la B y la D. Entre los dos nada más me queda 3, 4, 3, 4. ¿Quién sigue al 4? Escribió poemas, cuentos y ensayos. Ah, ya me sigue la 2, pues un poema sobre las ocasiones perdidas han sido atribuidos a Borges. Y acá explica un adjetivo más. Pese a ser un poema horrendo, así lo califica. Porque en la 2 no está calificado, ¿no? Solamente las circunstancias del poema. Ya queda entonces la D. La D. La ciudad de Venecia y el carnaval. Ajá, la ciudad de Venecia y el carnaval. Muchos hombres quedaban heridos, el carnaval era como una obra, el verbo ser. Toda la población salía a las calles, el licor y la intensidad de las pasiones se originaban peleas. La 2 empieza, descarto. La 2 empieza. El concepto está con el verbo ser. El verbo ser es este. Ya, descartado la C y la D. Mira, sí, rápido. Muchos hombres quedaban heridos y varios muertos. El licor y la intensidad de la pasión originaban múltiples peleas. Después de la pelea, ¿qué vienen? Los heridos. Ah, ya, 4 y 1, ¿no? Claro, 4 y 1. ¿Cuál es el que tiene 4 y 1? Acá y acá, ¿sí o no? Si 4 y 1 es la A, descartamos, pues, ¿sí o no? El único que tiene 4 y 1 es la B y la E. ¿Por qué? Porque acá dice heridos, que viene después de la pelea, ¿sí o no? Después de la pelea vienen los heridos, claro. Bien. Ya, entonces sería 2, 4 o 2, 3. A ver. El carnaval era como una obra de teatro que convertía la ciudad en un inmenso escenario. Toda la población salía a las calles a beber y bailar y cantar. Y si pongo la 2, después la número 3, la 4. El carnaval era como una obra de teatro que convertía la ciudad en un inmenso escenario. El licor y la intensidad de las pasiones originaban múltiples peleas. Ah, ya. Después de la 2 debe seguir entonces la 3. Listo. Vamos a la número 20. Accidente de trabajo. Vamos a suponer que tú sales de tu trabajo. No, tú no te pongo como ejemplo. Alguien trabajó, salió de su trabajo y a las 2 cuadras le quitan su celular. Te robaron. Ya. ¿Tu empresa te tiene que reponer el celular? No, porque ese accidente no ha sido en el trabajo. Ya, no ha sido en el trabajo. Porque no está dentro de la circunscripción del local, pues, ¿no? De la empresa donde trabajan. Ya, a ver. Los accidentes de trabajo. Uy, el tiempo. Ya nos falta poco. Listo. Se engloban los que se produzcan, accidente, acción o suceso eventual entre las lesiones corporales en el cambio laboral. Ya empieza con la 2. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué empieza con la 2, profe? Porque está describiendo primero qué es un accidente. ¿Sí o no? Entonces empiezo con la 2. Descarto todo y puede ser la D o puede ser la B. No hay otra opción. Ya, 2, 3 voy a leer ya. ¿Qué es el accidente? Es una acción o suceso eventual que altera el orden regular, resulta dañino para las personas o cosas. Ya. Entran las lesiones corporales. Entre las lesiones corporales se encuentran desde luego las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo. Y la 4 dice, en el cambio laboral se considera accidente de trabajo a toda lesión. Ah, mira, este es el concepto. En la 2 es el concepto de un accidente general, pero la 4 te da el concepto del accidente laboral, que no es lo mismo, ¿sí o no? La 2 es general para cualquier accidente
Y la 4 es solamente laboral, la definición de laboral. Entonces, de la 2 sigue el 4. Y el que tiene eso es la D. Nadie más. Nadie más tiene 2 y 4. Profe, pero 2 y 4, no, no hay, no hay. Búscalo, no hay. La D nomás la única. 21. Auge y caída del Incario. ¿Cómo es, no? Primero en América habían culturas, Tiahuanaco, Chavín, Chimú, y resulta que después recién aparecieron el Imperio Incaico. Y el tiempo que duró el Imperio Incaico fue menor que la época pre-Inca, ¿no? Y los incas empezaron invadiendo ciertos territorios, ciertos pueblos que se sometían por la fuerza del imperio. ¿Sí o no? Claro. Y entonces en la 21, conformación, consolidación y expansión, guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Oye, la 2 está dando nombres. Esto no puede ser comienzo, para nada. Mitos de la fundación de los incas. Podría empezar con la 3. Resistencia y derrota incaica. Cuando dice mito de fundación de los incas, va a explicar en qué consiste esos mitos, ¿sí o no? Entonces la 3 empieza. Si la 3 empieza, puede ser la A, la C o la D, nada más. ¿Qué más? ¿Y con quién podríamos finalizar? ¿Con quién podríamos finalizar? Cuando llegaron los españoles encontraron a Huáscar y Atahualpa peleándose, ¿sí o no? Claro, primero se funda el Imperio de los Incas. Después, ¿qué sigue? Su fortalecimiento, su consolidación. Entonces, después del 3 sigue 1. 3-1. 3-1. Ya descartamos a quién. Descartamos a la C, ¿sí o no? Ya descartamos a la C. Ya 3-1, 3-1. Ya vacía. Vacía. Mitos de fundación. Después de los mitos, ya se fundó el imperio de los incas, ahora viene la conformación y consolidación de ese imperio, ¿no? Ya después de eso vendría a ser la 2. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y termina con resistencia y derrota incaica. Porque la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa es cuando todavía los españoles no llegaban, ¿eh? Los españoles llegan justo cuando ya pasó un tiempo de esta guerra civil. ¿Y después qué ocurre? Pues ya todos tienen que unirse y enfrentar a los españoles. Y eso se llama resistencia. Después de la resistencia, ¿qué viene? La derrota incaica. Porque fueron derrotados, a pesar del número de personas, que pasaban a muchos miles de personas. Y algunos dirán, pero profe, si son miles de personas, ¿cómo no podían con 500 españoles? Es que habían otras circunstancias que no se está tomando en cuenta, ¿sí o no? Y entonces la respuesta es la D. Existencia de Dios cristiano. Empezamos con etimología de la palabra de Dios, pues lógico. Ya mira, los 3 del medio nomás pueden ser, ¿ya? Después de eso, ¿qué podría venir? Concepciones acerca de Dios. Claro, primero, de forma general, ¿no? Creer en Dios o no creer en Dios. Sería 2-1. 2-1, 2-1. Ya. El resto ya descartado, ¿eh? Solamente la B o la D nada más, ¿eh? Ya. Después de 2 y 1, que dice así, ¿no? Concepciones diversas acerca de Dios. Una concepción sería, pues, por ejemplo, hacia la idea de un Dios, razones que establecen su existencia. Espérate. Razones que establecen su existencia. Y la 3 que dice, hacia la idea de un Dios personal. Eso es mucho más específico, ¿no? Porque eso de establecer la existencia es general, y hablar de un Dios personal, que cada uno tenga su propio Dios, ya, pues es más específico, ¿no es cierto? Entonces marcamos la 3 como el último final, el elemento final. El yarabí. Bien, acá dice alegría, acá dice jaragüí, aquí dice alegría y acá dice jaragüí. Entonces la 2 debe ir siempre antes
que la uno y la 3, ¿sí o no? Tiene que ir antes. A ver, la alegría es un poema lastimero. El yarabí es combinación de alegría y aragüí. El aragüí es parecido a la alegría. Las especies líricas reflejan el mundo interior. ¿O no? Pero acá dice especies líricas. La 4 le gana a todo el mundo. Claro, porque el resto son clases de especies líricas nada más. Entonces la respuesta, listo, está entre estos dos últimos. Nada más. Claro, ya sí, tiene razón, tiene razón. Bien, o no, o sí, o no. Sí, está entre los dos nada más. Ya, después las especies líricas, una especie. ¿Cuál podría ser? Mm, 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 mm. Se supone que cuando yo digo que el yarabí es combinación de alegría y aragüí, ya debo haber hablado de alegría, ¿no? Entonces sería 4-1. A ver, a ver. Apliquemos la D primero, ¿ya? 4. El aragüí es la especie lírica refleja en el mundo interior. La uno dice, la alegría es un poema lastimero. De ahí seguiría la 3. El aragüí es parecido a la alegría. Ya hablé de los dos, ¿ah? ¿Y dónde los uno? En la 2 lo uno. El yarabí es la combinación de alegría. O sea, esto viene después de que aparecieron la alegría y el aragüí. Esto viene después de que aparecieron la alegría y el aragüí. Primero describo qué es la alegría y el aragüí y después digo una combinación suya llamada yarabí. Ah, ya, la respuesta sería la D. Chicos, la respuesta es la D. 24. Investigando, a ver, investigando. Desarrollo de la investigación, diseño de la investigación, elección del tema. Ah, primero elijo el tema para investigar, pues claro. Después de eso, ¿qué hago? ¿Desarrollo la investigación? No, primero diseño cómo va a ser la investigación. Redacción del informe va al final. Este es el último. Ojo, el primero 3 y el último 4. 3 y 4. ¿Quién tiene 3 y 4? El único que tiene 3 y 4 es la C. Impulsando el turismo, ya. Impulsando el turismo. Promoción de imagen y lugares, política de puertos libres, facilidades para la construcción de hoteles, diseño e implementación de carreteras, puertos y aeropuertos. Primero, ¿qué debo hacer? Si quiero impulsar el turismo, promociono las imágenes y lugares turísticos donde van a llegar. Podría ser. Pero ¿cómo voy a promocionar eso si todo está destruido? ¿Qué debo hacer primero? Dar la estructura, pues, la estructura. Y eso sería la 4 de la que inicia. Si inicia con 4, esto no puede ser, esto no puede ser. Ya, después de la 4, diseño e implementación. Después de construir, sigo construyendo hoteles. Primero las carreteras y después los hoteles. Claro, porque la carretera me van a permitir llevar material para hacer los hoteles. Primero construyo, después de que ya construí todo, ¿no? O sea, 4-3, ¿no? Después que ya construí todo, ¿qué hago? Hago la política de puertos libres y facilitamiento de vistas o promociono la imagen y lugares. ¿Qué hago primero? La 2, política de puertos libres. O sea, pongo todas las condiciones para que se pueda desarrollar el turismo. La B. Ay, 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 ay. Me duele el corazón. De la oreja me duele más. Ya, bueno. La B, la B, la B. El boxeo peruano. Internacional, peruano, historia del boxeo, ya habla de todo. Perú, categorías y reglas. Ya, pues en la 26 yo empezaría con la 1, breve historia del boxeo. Después voy a hablar algo más específico, después de eso. Este, categorías y reglas del boxeo. Estoy conociendo el boxeo, ¿eh? Todavía no sé cómo es el boxeo. Recién conozco ya. Después de la 1 sigue la 3. 1 y 3 está acá, la única. Después, mira,
Categorías y reglas del boxeo. Después que vendría la 2, campeones internacionales. Después de campeones internacionales, campeones nacionales, pues, ¿no? Peruano. La 4 va al final. La C, la conquista. Uy, el tiempo. Ah, no, ya fuimos. Esta es la última pregunta. La conquista. Los reyes de Portugal no accedieron a dar ayuda a la propuesta del navegante. La conquista. A ver, ¿cómo sería la conquista? Américo Vespucio fue el primero en realizar mapas. La reina Isabel ayuda. La isla de Cuba fue descubierta. Ah, ya parece que la 2 debe ir al final, por lo visto, ¿no? Claro. ¿Por qué debe ir al final? ¿Por qué? Porque podría ser también, ¿no? Ya. A ver. Ya. ¿Quiénes le dieron plata a Colón? No fue Portugal, no, 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 fue España. Ah, ya, primero le pidió a los portugueses. Los reyes de Portugal no accedieron a dar ayuda a la propuesta del navegante Colón. Ah, ya, listo. Como no le hicieron caso, ¿qué va a hacer ahora? Va a pedir ayuda a otro rey. Y la reina Isabel le acepta. Ah, ya, 1, 3 entonces. ¿Sí o no? 1 y 3, ahí está. Puede ser la E y la C. Después, ¿qué sigue? La isla de Cuba fue descubierta en el tercer viaje. Y la 4, Américo Vespucio fue el primero a realizar un mapa. Después de tantos viajes ya conocían el lugar, ya podían hacer mapas, ¿sí o no? Ya podían hacer mapas. Después del tercer viaje, recién hacen mapas. 2, 4 al final. Entonces sería la C. Listo, chicos. Ya pueden entrar a su divertimático, jóvenes. A su divertimático.